Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a esta primera emisión del Noticiero de Televen. Estamos culminando la semana viernes 2 de junio y tenemos una abultada agenda y el registro informativo que vamos a desglosar de inmediato pues así lo indica. Bueno, siguen sumándose insumos para el debate, ¿no? Para el debate abierto y público sobre el tema de constituyente. Mientras tanto hay un país o una parte de un país muy significativa que siguen las protestas y desde luego pues continúan los balances que ofrecen los factores institucionales como la Fiscalía y ahora ayer la Defensoría del Pueblo, más las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Lamentablemente hay que sumar 2 personas más ayer que fallecieron, una en el estado Lara, una señora, al parecer en un intercambio, recibió pues el impacto. Lo dirá el Ministerio Público en la investigación, pero en todo caso se habla en principio de un impacto de balas. Y también en el municipio Libertador, en la urbanización El Paraíso, un juez, evitando una barricada, se ha armado todo un lío con esto porque hay una serie de versiones que chocan, pues habría también pues fallecido producto de disparos que realizaron unos civiles armados. Eso en términos generales, a grosso modo. Pero en cuanto a la parte del debate abierto en el terreno judicial, o más bien diría en el terreno jurídico y en el terreno político, se suman unas nuevas variables. Una de ellas, la iniciativa que toma la Fiscalía General de la República a través de su máxima representación como es Luis Ortega Díaz, solicita una interpretación de la reciente decisión de la Sala Constitucional del TSJ que establece que no hace falta una consulta popular, en este caso refrendaria, para aprobar pues una convocatoria a una asamblea constituyente y unas bases comiciales. Entonces, en ese sentido, hay suficiente información que, bueno, iremos precisando en el desarrollo de esta primera emisión del Televen sobre lo que dijo la Fiscal General de la República sobre el tema, ¿no? A esto le ha salido, pues, una respuesta sorpresiva anoche, ¿no? Que muchos lo esperaban, pero con otro tenor, con otro perfil, como es un anuncio de Maduro que va a haber una consulta refrendaria al parecer, pero después, a posteriori, que los representantes sectoriales y territoriales, pues sencillamente aprueben un nuevo texto constitucional, y ese texto constitucional asomaba ayer en una intervención, pues sería consultado para responderle a la gente si quería o no una nueva constitución. Definitivamente esto son 2 nuevos elementos que hacen aún más agudo el debate y por supuesto desde anoche mismo a través de las redes sociales comenzaron sobre todo algunos factores jurídicos a ofrecer su punto de vista, ¿no? En este caso. Bueno, mientras esto ocurre también en el propio Tribunal Supremo de Justicia, pero con otra intención, se extiende, digamos, la orden que ya se dio a 12 municipales, a 12 alcaldes de municipios, para que eviten las manifestaciones, la obstrucción de vías y las barricadas. Bueno, esto se extendió ahora al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, a quien se le advierte que podría ir detenido si no cumple. ¿Cómo detener las manifestaciones? Es lo primero que se están planteando ellos, ¿no? Manifestaciones que surgen por iniciativa propia y también por factores políticos que las estimulan. Es otro elemento también allí importante, pero difícil de manejar y que puede traer consecuencias y que se sumarían al debate público que existe actualmente en el país por la crisis. Bueno, ayer se pronunciaba la Defensoría del Pueblo solicitando investigaciones justas alrededor del tema de las personas fallecidas en las manifestaciones, en las protestas, y en ese sentido hubo una larga intervención que hizo el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Pero también internacionalmente la situación venezolana sigue pues en la mirilla, como suele decirse.
los ojos del mundo están colocados en Venezuela y se pronuncian desde Putin, que lo hizo ayer, invitando a gobierno y opositores a mantener unas reglas de juego diferentes, o también el planteamiento que han hecho desde el Parlamento Europeo representantes de ese continente sobre la grave crisis nacional, crisis política, económica y social. Bueno, como ven, y es apenas un preámbulo, hay una cantidad de informaciones significativas que destacan en la agenda del día de hoy, más súmenle la información económica. Ahora se conoce que Nomura, otro banco de inversión, en este caso japonés, también compró bonos de PDVSA en condiciones, al parecer, según se dice, sumamente ventajosas, y esto llevó pues al presidente de la Asamblea Nacional a pronunciarse así como lo hizo frente a las condiciones muy pero muy ventajosas en que Goldman Sachs adquirió bonos de petróleo de Venezuela. Así que bueno, hay, como ven, muchísimos elementos para el debate abierto, tanto en lo político como en lo jurídico como en lo económico. Bueno, vamos nosotros a también presentar nuestros titulares que tienen que ver con más o menos el perfil que ofrecimos en esta introducción. Comencemos entonces. Bueno, la fiscal Luis Ortega Díaz solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia la aclaratoria de la sentencia 378 de la Sala Constitucional, en la que considera no necesario que se le consulte al pueblo ir a una asamblea constituyente. El Tribunal Supremo admitió pues un amparo cautelar contra el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, por lo que ya mencionábamos, las manifestaciones y los obstáculos en las vías. Mientras tanto, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, pidió al sistema de justicia esclarecer los hechos en los que perdieron la vida Juan Pablo Pernalé y César Pernía. En general, para todos los muertos, según lo que decía en su rueda de prensa ayer. Citábamos el pronunciamiento del Parlamento Europeo, en este caso el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, pues ante el deterioro de la situación en nuestro país, instó a considerar con rapidez sanciones contra personas del entorno de Nicolás Maduro. Bueno, hoy conversaremos sobre la crisis nacional con el director del Centro Latinoamericano de Estudios de Seguridad de la Universidad Simón Bolívar, Luis Alberto Butó. Bueno, y al concluir siempre tenemos la información refrescante de arte y espectáculos. Jennifer Garner desmiende la información publicada por la revista People. Ya conoceremos los detalles. Bueno, vamos con los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, el resumen que presentan nuestros corresponsales, también las informaciones de último momento, el tiempo y el tránsito. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Pues viernes ya. Viernes, sí. Y tenemos, como de costumbre en estos últimos días, mucha información. Comenzamos precisamente con pues el portal del Ministerio Público que habla de esta muerte, de este asesinato que ya Carlos les comentaba en el estado Lara. La nota dice: el Ministerio Público comisionó a la fiscal primera de Lara, María Alejandra Vázquez, para investigar la muerte de María Rodríguez, quien recibió un disparo durante una manifestación ocurrida este jueves 1 de junio en la parroquia El Cují, municipio Iribarren, en esa entidad federal. Vamos a revisar otras actuaciones del Ministerio Público con relación a los hechos que han ocurrido en los últimos días en nuestro país, y tenemos que ya se van a imputar a 6 personas por guardar presunta relación con la muerte de un exteniente de la Guardia Nacional Bolivariana en Cabudare. Hablamos del asesinato de Dani José Subero, de 34 años, ocurrido el 27 de mayo en la urbanización Valle Hondo, en Cabudare, municipio palavecino. Las personas que serán imputadas responden a los nombres de Jonathan Javier Sandoval Navas, Jonathan Eduardo Riera Oropesa, Ronnie Raúl Granados López, Jesús Alberto Alejos, Ubaldo Rafael Martínez González y Milaris Josefina Taavedra Rea, por la presunta comisión de delitos previstos en el ordenamiento jurídico. También reporta el portal del Ministerio Público el hecho de que fue privado de libertad un funcionario de la policía de Anzoátegui por la muerte de César David Pereira Villegas, de 20 años. Este hecho ocurrió el 28 de mayo durante una manifestación en el sector Peñón del Faro, en la ciudad de Lechería. Bueno, y así como les decíamos, está nutrido este viernes de noticias. La prensa nacional también así lo refleja, así que vamos a revisarla de inmediato.
Y comenzamos con la revisión del semanario Quinto Día, que como todos los viernes ya tenemos en nuestra mesa de redacción. Constituyente en época de vacaciones es el titular principal del semanario. Las votaciones serán el último domingo de julio o el primer domingo del mes de agosto. ¿Por qué fijaron la fecha? El documento del Congreso. Esto lo encuentra usted en las exclusivas de Última Página. La portada de Quinto Día trae una gráfica donde se observa a Rodríguez Zapatero y se pregunta el semanario en qué anda Rodríguez Zapatero. 2 viajes en menos de 10 días y 2 entrevistas, una con Maduro y otra con Cabello. ¿De dónde son los traidores? ¿Por qué Cabello habla de traición? La Mesa de la Unidad Democrática advierte a quien pretenda sumarse a la propuesta de Maduro. También se señala en esta portada de Quinto Día que fueron suspendidos los servicios de diálisis peritoneal y trasplantes de riñón. La tragedia de la salud en Venezuela. Forbes reconoce el éxito del presidente de Globovisión, otro de los temas que destaca en esta portada, y en una entrevista lo señalan de la siguiente manera las predicciones de María Corina Machado. En la entrevista exclusiva para Quinto Día, la dirigente de 20 Venezuela se muestra optimista y sugiere que hasta los cubanos han insistido a Maduro en retirar la propuesta de constituyente, que para ella es el tiro de gracia a la sociedad venezolana. Ahora revisemos qué nos trae la primera plana del diario 2001. Ellos titulan con este recurso de interpretación que introdujo la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ayer ante el Tribunal Supremo de Justicia. Titulan: Fiscal aboga por la bicha ante el TCJ. Ortega Díaz cuestiona el fallo que permite convocar a constituyente sin consulta popular. Asegura que es un retroceso en derechos ganados con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. El presidente Maduro asomó la posibilidad de realizar un referendo para votar a favor o en contra de la nueva Carta Magna que sea redactada por los asambleístas. En otro tema que nos destaca 2001 en su primera plana, tenemos este suceso que ocurrió en El Paraíso. Las versiones se cruzan en el asesinato de un juez y el sumario nos reseña: gobierno culpa a guarimberos de la muerte de Nelson Antonio Moncada en El Paraíso, pero vecinos sostienen que en el lugar del crimen no había barricadas a la hora del suceso. Vamos a revisar ahora, amigos, la portada del diario El Nacional. La mañana de hoy ellos también reseñan como titular principal las declaraciones dadas el día de ayer por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. La soberanía no pertenece a Maduro, sino al pueblo. Esto es parte de lo que fueron sus palabras al solicitar una aclaratoria sobre la sentencia 378 de la Sala Constitucional. Si en Venezuela seguía vigente la democracia participativa y protagónica, se pretende reducir la participación a su mínima expresión, dijo la titular del Ministerio Público. También en la portada del diario El Nacional se refieren a declaraciones dadas por Miguel Enrique Otero, a Diosdado Cabello, ni yo ni El Nacional de Tenemos Miedo. Señala también la portada que investigan por rebelión y traición a la patria a 185 oficiales del Ejército. El diputado y coronel en condición de retiro, Teodoro Campos, denunció que los militares se encuentran detenidos en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia en el SEBIN, en Ramo Verde y en la cárcel 26 de julio. Ahora revisemos la primera plana del diario Vea. Ellos titulan con información política: demandarán a Borges por sabotear la economía. Se refieren al presidente de la Asamblea Nacional. Tienen allí fotografía y la leyenda nos dice: el vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aissami, aseguró ayer que por instrucciones del presidente Nicolás Maduro será introducida una demanda contra el dirigente de la derecha Julio Borges por la campaña internacional en desprestigio de la patria. Precisó que Borges será denunciado por pedir a los inversionistas extranjeros que no vengan a invertir en Venezuela, y eso último es una cita textual. En otro titular tenemos: CNE extiende el lapso para postulaciones. La rectora del CNE, Sandra Oblitas, anunció ayer que se extendió hasta el día de hoy el proceso de postulación para aspirantes a participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a revisar la portada, amigos, del diario El Universal. Su titular principal recoge declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. Nueva constitución será sometida a referendo. El presidente de la República aseguró que la Carta Magna que nazca de la Asamblea Nacional Constituyente deberá pasar por un referéndum consultivo para que el pueblo decida si está de acuerdo o no. También se reseñan las declaraciones del defensor del pueblo, quien solicitó una investigación justa de muertes en protestas.
se ofreció para mediar entre el gobierno y la oposición. Otro tema que trae la portada del diario El Nacional son las declaraciones dadas el día de ayer en la sede del Tribunal Supremo de Justicia por parte de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien calificó como un retroceso la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que avala la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente sin necesidad del requisito previo de un referendo. Ahora veamos cómo jerarquiza la información hoy viernes 2 de junio de 2017 el diario Últimas Noticias. Apoyo internacional al diálogo es el principal titular. Cancillería convocará a los 5 países que aceptaron ayudar en el proceso. Los invitados serán Nicaragua, El Salvador, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y República Dominicana. Rechazó los ataques a Venezuela en reunión de la OEA. En otro titular, extienden lapso de postulación a la constituyente. Hasta hoy podrán inscribirse los candidatos. La rectora Sandra Oblitas dijo que hubo gran participación. Información deportiva es lo que nos trae la portada del diario Líder, y atención con esto porque nos habla de un próximo encuentro de la Sub-20. Nos dice prueba de fuego. ¿A qué se refieren? Bueno, Estados Unidos le pasó por encima 6-0 a Nueva Zelanda y será el rival de Venezuela en los cuartos de final del Mundial Sub-20. La Vinotinto no la tendrá nada fácil ante una de las mejores selecciones del torneo surcoreano. Bueno, a cruzar todos los dedos este domingo, que será este partido, seguramente vamos a estar muy pendientes allí. Y ojalá tengamos buenas noticias para el día lunes con relación a esos resultados. Para comenzar la semana con buen pie, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, nos vamos a la pausa. En la próxima parte desmantelan banda de estafadores en el estado Anzoátegui. Ya venimos. Bueno, momento de comenzar la revisión de la prensa que circula en el interior del país y lo hacemos en Anzoátegui con el diario Nueva Prensa de Oriente, por supuesto. Guardia Nacional Bolivariana desmanteló banda de estafadores. Efectivos castrenses detuvieron a 16 sujetos dedicados a timar a personas en la zona sur del estado Anzoátegui. Vamos a revisar ahora la portada, amigos, del diario El Clarín. Circula en el estado Aragua, titular principal, 5 crímenes en 24 horas. Ola de violencia en San Mateo. El Oriental de Monagas nos titula y nos muestra 4 gráficas en una composición. Hechos violentos causaron destrozos. Y el antetítulo, entre motorizados y manifestantes. La portada del diario La Calle del estado Carabobo nos trae las declaraciones de la fiscal general de la República. Pidió al TSJ aclarar si soberanía pertenece al pueblo. Ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Les damos los buenos días a Jesús Albino. En Anzoátegui. Gracias, buenos días. Hacemos este contacto desde el estado de Anzoátegui para informarles que médicos de la entidad que atienden en la red de salud pública solicitan mayor presencia de los cuerpos policiales en estos hospitales debido a la situación de inseguridad que se vive en ellos. Ellos señalan que, sobre todo en horas de la madrugada, son víctimas de grupos delictivos que los atacan. En el municipio José Ángel Lamas del estado Aragua, más de 2.000 personas se beneficiaron en la mega jornada integral de salud efectuada por Corpo Salud en compañía del alcalde Eric Ramírez y demás autoridades del municipio. En esta oportunidad, más de 2 especialidades médicas brindaron servicio en el sector. En el estado de Sucre persisten las fallas en el suministro de gasolina y gas doméstico. Habitantes del municipio Cruz Almerón Acosta advirtieron el colapso del sistema de transporte marítimo. Sin embargo, la problemática no se queda solo en la península de Araya, sino también aqueja la península de Paria. Organizaciones civiles y políticas anunciaron una concentración este viernes en la Plaza República de la ciudad de Maracaibo. Esto a manera de seguir con las jornadas de manifestaciones que han estado transcurriendo desde hace más de 2 meses. Advierten que en la actualidad van más de 70 concentraciones solo en la ciudad de Maracaibo. Y también insisten que harán valer el derecho constitucional a la protesta pacífica y sin armas. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Telever. Ahora toca revisar la prensa internacional. Iniciamos esta revisión de titulares internacionales con el diario Cambio de Bolivia y titulan: Evo presidirá sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Bolivia asume el mando de la instancia internacional.
Vamos con la portada, amigos, del diario El Mercurio de Chile. El titular principal de este periódico refiere declaraciones de la presidenta de esa nación. Ella insiste en la defensa de sus principales reformas. Hoy Chile es mejor que ayer. Última cuenta pública de su actual administración ante el Congreso. El Nuevo Diario, que es de Panamá, dice: Panamá reduce estadía de Nicas. Vamos con la portada ahora del diario El Comercio, que circula en Perú. Una gráfica, muestran a alguien de espaldas, y así es el titular: de espaldas al planeta. Polémica: el presidente Donald Trump confirmó ayer el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París, que busca mitigar el calentamiento global. Esto desató una ola de críticas y reacciones de pesar en el mundo. Revisamos ahora otros cables internacionales. Al menos 36 personas murieron asfixiadas en el ataque a un casino de Manila por un hombre que incendió el local antes de suicidarse, afirmaron las autoridades filipinas, que descartaron que esto se trate de un ataque terrorista. Y miles de musulmanes palestinos convergieron hacia Jerusalén bajo una extrema protección policial para participar en la primera gran oración de Ramadán, el mes sagrado de ayuno y oración en la ultrasensible explanada de la mezquita. Lo constató la agencia de noticias AFP. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. La inestabilidad atmosférica continúa originando nubosidad con lluvias y lloviznas sobre gran parte del país, más intensas en las regiones central, centro-occidental, llanos centrales, llanos occidentales y los Andes. Caracas estará nublado con precipitaciones, temperatura mínima 19 grados centígrados y máxima 29 grados centígrados. San Carlos nublado con precipitaciones, mínima 21 grados centígrados y máxima 33 grados centígrados. Cumaná nublado con precipitaciones, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 33 grados centígrados. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, revisamos lo que llega a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Comenzamos con la Cota 1000. Señala este Twitter que hay fluido acceso hacia esa vía por la autopista Francisco Fajardo a la altura del distribuidor metropolitano. También nos señalan, en este caso, la Gran Mariscal de Ayacucho, pantalla atirantada con buena circulación. Atención con esto, pues ocurrió un accidente en la Río de Janeiro a la altura de Chuao, desvío a Las Mercedes. Los bomberos ya están en el sitio, como podemos observar en la imagen que presentamos. Otro tuit nos señala que ya fue cerrada la Cota 1000 a la altura de la Castellana, no hay paso sentido oeste. Esto es a las 5:45 de la mañana. Nos envían esta imagen de una tanqueta de la Guardia Nacional que estaba apostada en las inmediaciones de Venezolana de Televisión. Otra imagen también tiene que ver con el hecho de que está cerrada la principal de los Ruices bajando por Venezolana de Televisión. Recuerden que para hoy está prevista una movilización por parte de la oposición hasta la sede del Canal 8. Bueno, otros temas también presentes en nuestro tuit: cuerpos de seguridad vista gorda a banda que roban a condominios y carretera Morón Coro en Tucaca Falcón. Buenos días nos envía Adriana Rivas, Elizabeth Marquina también nos envía buenos días desde el estado Guárico, lo hace igual Omaira Zambrano. Teníamos tiempo sin desayunos por todas las cosas que están ocurriendo en nuestro país, pero bueno, nos los envía Luis Isaías Montoya, esta arepita un poco full. Desayuno. La madre de los desayunos. Sí, después de ese desayuno uno queda pues ya listo por gran parte del desayuno, día. Almuerzo, cena y merienda. Claro, solo que es un ejercicio imaginario que hacemos alrededor de lo que es la propuesta de desayuno. Por cierto, ya que mencionabas lo de Venezolana de Televisión, la avenida principal de Montecristo, eso va a ser al parecer durante todo el día, porque las marchas que anuncia la oposición, una es desde el Unicentro del Marqués, creo, y la otra desde la Plaza Francia Altamira. O sea que las zonas que por allí convergen los vehículos, traten de evitarlas porque va a haber seguramente contratiempos y dificultades. También se conoció que el centro comercial que está allí pues no va a abrir sus puertas en previsión pues de cualquier alteración del orden público. Bueno, pendientes entonces, están advertidos. Bueno, vamos a resumir algunos elementos noticiosos, en este caso, que tendrán desarrollo en breve en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Todo lo que es la reseña de la
solicitud de información, ¿verdad? Y las preguntas que dejó ayer en el Tribunal Supremo de Justicia la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a propósito de la reciente decisión de la Sala Constitucional del TSJ, que establece que no es necesaria la consulta refrendaria para saber si la gente quiere que se modifique el texto constitucional, en este caso el pueblo venezolano. Posteriormente, en horas de la noche, Maduro anunciaba que sí, que iba a haber una consulta refrendaria, pero después que se aprobara el nuevo texto constitucional. Esto ha tenido reflejo y rechazo, críticas a través de las redes sociales desde anoche mismo. Así que, bueno, pendientes de toda esta información, también lo que ha sido la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, ya que hablamos de estos temas, que extiende al gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles, la prohibición, es decir, que tome iniciativas para que no haya protestas, ni se coloquen obstáculos en las vías, ni barricadas, ni mucho menos. Hay 12 alcaldes ya que tienen la orden a través de un amparo cautelar. Adicionalmente, lo que fue el balance que ofreció sobre los hechos de la protesta, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, resumen noticioso de lo que él expresó en una rueda de prensa. En el espacio internacional, Venezuela sigue fijando la atención en muchas partes del mundo. Pronunciamiento del Parlamento Europeo que solicita, eso lo hizo su presidente, por lo menos, a lo mejor no la institución como tal, que haya sanciones contra funcionarios del gobierno de Maduro. Atención al tema climático y la decisión que ya reseñábamos hace un momento de que Trump retiró a los Estados Unidos de ese acuerdo ambiental firmado en diciembre del año 2015. En el espacio de la entrevista conversaremos con Luis Alberto Butó. Él es director del Centro Latinoamericano de Estudios de Seguridad de la Universidad Simón Bolívar, y al concluir siempre, pues, arte y espectáculos. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Les saluda Héctor Matos. A esta hora saludamos a nuestra intérprete de señas, Sol Caraballo, y a toda la comunidad de sordos en sintonía de Televen. Comenzamos a revisar lo que es noticia hasta este momento. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia la aclaratoria de la sentencia 378 de la Sala Constitucional, en la que considera que no es necesario que se le consulte a la población si aprueba o no ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Para la titular del Ministerio Público, con dicha sentencia se está violando el derecho a decidir al quebrantar la democracia participativa por la que se rige el país de acuerdo a su actual Constitución. Hemos solicitado la aclaratoria que si perdió vigencia la democracia participativa y protagónica, y si se revivió o si está renovada la vigencia de la extinta democracia representativa, porque de la letra de la sentencia parece que se elimina la democracia participativa y protagónica, lo que le costó mucho al pueblo venezolano. Asimismo, Luis Ortega Díaz manifestó que con la sentencia de la Sala Constitucional se incurre en la violación de los derechos humanos de los venezolanos. Aclare lo referido a la progresividad de los derechos humanos, porque esta sentencia es un retroceso en materia de derechos humanos. Y lo explico. Nuestra Constitución establece la progresividad de los derechos humanos. Bajo ninguna circunstancia pueden ser desmejorados. Por último, la fiscal general de la República aseguró que esta solicitud fue consignada con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y tranquilidad del pueblo venezolano. Cristal Chopite, Televen. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que al final del proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, la nueva Constitución reforzada saldrá a referendo consultivo para que el pueblo decida si está de acuerdo o no. Propondré de manera expresa, abierta y taxativa, la nueva Constitución saldrá a referéndum consultivo para que sea el pueblo que diga si está de acuerdo con la nueva Constitución reforzada o no está de acuerdo. Lo digo como seguro que lo viví y lo digo seguro como que lo voy a vivir. Y saldrán los mismos de siempre a llamar a votar no, y a los mismos los derrotaremos.
El jefe de Estado hizo referencia a la sesión del Parlamento Europeo realizada este miércoles, a la que asistió el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a quien acusó de traición a la patria. Nadie debe meterse en los asuntos de Venezuela. Como ayer lo decían varios eurodiputados allá en la Cámara, bien mal le fue a Julio Borges, ¿oíste? Quedó como un ridículo allá. Tú sabes que ir a la Unión Europea a mal hablar de tu país traiciona a la patria. Más temprano que tarde va a haber justicia en este país. Y pagarán los traidores. Además, el primer mandatario hizo referencia a las 30.000 personas que se inscribieron para el proceso constituyente. María Estefanía Rodríguez, de 46 años, fue asesinada el día de ayer con un disparo en el pecho cuando se encontraba en medio de una protesta antigubernamental en el sector Las Veritas del Cují, hacia el norte de Barquisimeto, Estado Lara. El hecho fue confirmado por los medios regionales. La prensa de Lara y El Impulso indicaron que la mujer intentaba pasar caminando la protesta cuando se formó el tiroteo. Recibió un impacto de bala, luego al caer al suelo fue auxiliada y trasladada de inmediato hasta el Hospital Antonio María Pineda, donde ingresó sin signos vitales. Por este hecho, el Ministerio Público comisionó a la fiscal primero del Estado Lara para investigar. El Tribunal Supremo de Justicia admitió una demanda contra el gobernador de Miranda, Enrique Capriles. Se le ordenó evitar cualquier barricada y reuniones públicas que obstaculicen el libre tránsito. El documento explica que Capriles debe utilizar todos los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir con el ordenamiento de garantizar el desplazamiento por las vías, además de impedir reuniones que vulneren otros derechos ciudadanos y en las que además se consuman bebidas alcohólicas y sustancias psicotrópicas. Esta medida fue tomada contra 9 alcaldes opositores en los últimos días y también en el año 2014 contra los alcaldes Enzo Escarano y Daniel Ceballos, quienes fueron encarcelados en su momento por desobedecer la misma. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, pidió al sistema de justicia esclarecer los hechos en los que perdieron la vida Juan Pablo Pernalete y César Pereira. Durante la lectura del informe sobre las manifestaciones durante los meses de abril y mayo, el defensor Tarek William Saab informó que hay 35 funcionarios detenidos o solicitados por hechos irregulares en las protestas, que suman 52 personas fallecidas y 1.119 lesionados. Sobre el lamentable caso de Juan Pablo Pernalete, hemos hecho una solicitud formal al sistema de justicia integral para que culminen de manera oportuna, objetiva, independiente, imparcial las investigaciones preliminares, que tengan a bien esclarecer la verdad de los hechos y que en base a las experticias y escenas del crimen se determine verazmente quiénes fueron los responsables del hecho. Ocurrió el lamentable suceso donde cae herido mortalmente el joven César Pereira. El dispositivo en ese momento lo tenía la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana. De manera totalmente irregular, un grupo de al menos 4 funcionarios de Poli Anzoátegui llegaron y uno de ellos hace disparos con una escopeta. Hay investigaciones en marcha, eso lo determinará el sistema de justicia. Por otra parte, pidió a los tribunales militares limitarse. La jurisdicción militar debe limitarse a delitos de naturaleza militar cometidos por civiles o militares, siempre y cuando no se trate de violaciones de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, en cuyo caso deben ser juzgados por tribunales ordinarios. Recomienda la Defensoría del Pueblo como institución nacional de derechos humanos que, en caso de delitos militares cometidos por civiles, pero también tipificados en el Código Penal, en nuestro criterio, cuando ocurre esto, debe prevalecer la jurisdicción penal ordinaria. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, aseguró que ha mantenido conversaciones con algunos dirigentes de la oposición, quienes les han manifestado que desean participar en las elecciones programadas para este año. Asimismo, se ofreció como mediador para promover el diálogo y la tolerancia en el país. Teresa Medina Ambrosino, Televen. La exdefensora del pueblo, Gabriela Ramírez, renunció a su cargo en el Tribunal Supremo de Justicia por convocar una Asamblea Nacional Constituyente para refundar la República sin consultárselo a los ciudadanos.
La funcionaria, que se desempeñó como defensora del pueblo desde el año 2007 hasta el 2014, cuando fue sustituida, llegó a la consultoría jurídica de la Sala Constitucional en el año 2015 y este miércoles anunció su renuncia publicando una carta dirigida al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, donde expresó que nuestro país, basado en la teoría democrática de la Constitución, debe mantenerse apegado a las decisiones del pueblo y además dijo textualmente: entre un principio y 1 millón de amigos, me quedo con el principio. El periodo de inscripción para quienes deseen participar en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente se extenderá hasta el día de hoy. La rectora indicó que ha existido un alto margen de participación en el proceso, motivo por el cual han tomado la decisión de prolongar el periodo de inscripción. Detalló que en el municipio Libertador de Caracas se han recabado 264 solicitudes, mientras que en la jurisdicción de Baruta 200 personas se han inscrito en el proceso y en el municipio Chacao 259 ciudadanos han atendido el llamado del presidente Nicolás Maduro. En el ámbito territorial hemos recibido 9.513 solicitudes. Vale la pena destacar que en todos los municipios del país se ha recibido información de carga de solicitudes de postulación para participar en la Asamblea Nacional Constituyente. En el ámbito sectorial tenemos también un importante número de solicitudes que se han efectuado para participar en la Asamblea Nacional Constituyente, personas interesadas en postularse para participar. Allí tenemos 9.806 solicitudes. Asimismo, queremos informar que, vista, evaluada esta gran participación que hemos podido evidenciar, hemos decidido extender el lapso para cargar la información de las personas que deseen postularse a la Asamblea Nacional Constituyente hasta el día de mañana. Finalmente, la vicepresidenta del ente electoral reiteró que cada una de las oficinas regionales se encuentran a disposición de los venezolanos para cualquier apoyo en cuanto al tema de la inscripción de postulaciones. Igualmente, se conoció extraoficialmente que la directiva del Consejo Nacional Electoral continúa en sesión permanente. Kevin Alfonso Gil, Televen. El presidente del Parlamento Europeo insta a sancionar a funcionarios del gobierno venezolano. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ante el deterioro de la situación en Venezuela, instó a considerar con rapidez sanciones contra personas del entorno del presidente Nicolás Maduro. El político conservador italiano aseguró que la situación en Venezuela se está deteriorando y que se desarrolla una crisis política, económica, social y humanitaria sin precedentes en el país, con escasez de productos básicos como alimentos o medicinas que afectan a toda la población, especialmente a los niños. La Asamblea Nacional de Cuba debatió las mejoras y maneras de mejorar la economía del país con la promesa de aplicar reformas económicas previamente acordadas encaminadas a incrementar el crecimiento del sector privado. Los dueños de negocios quieren que el gobierno implemente reformas como impuestos y regulaciones, además de ampliar el número de categorías en las que los cubanos puedan abrir esos negocios. En Santiago de Chile, unos 5.000 jóvenes recorrieron aproximadamente 20 cuadras en protesta contra el gobierno y la baja calidad de la enseñanza. La policía filipina rodeó y comenzó a evacuar anoche un hotel cercano al aeropuerto de Manila a causa de un tiroteo en su interior. Testigos afirmaron que dotaciones de bomberos y ambulancias también se desplazaban hasta el lugar donde se elevó una fuerte humareda. FENAGA solicitó medida de protección ante la Fiscalía General de la República. Al regreso, los detalles de esta y otras informaciones aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. FENAGA solicitó una medida de protección ante la Fiscalía General de la República. Su presidente, Carlos Albornoz, hizo la solicitud por los abusos que amenazan la producción de alimentos y atentan contra los productores del campo venezolano. Albornoz sostuvo una reunión con la fiscal general, Ortega Díaz, donde le pidió que se designe un fiscal especial que investigue los delitos en contra del sector ganadero.
Fue asesinado de un disparo el juez de la Corte de Apelaciones, Nelson Moncada Gómez, quien fue el encargado de llevar el caso del asesinato del manifestante Basilda Costa Moncada. Fue abordado por delincuentes cuando evadía una barricada en El Paraíso. La víctima fue interceptada por un grupo de sujetos que se encontraban en una barricada en plena avenida y fue atacado por estos sujetos y le ocasionaron lamentablemente la muerte. Nosotros hemos designado los mejores hombres del CICPC para hacer las investigaciones a fondo sobre este lamentable hecho, aunque también no se descarta la posibilidad que haya sido un móvil de sicariato. Extraoficialmente se conoció que el juez de 36 años regresaba del gimnasio a su casa a eso de las 10 de la noche, cuando a la altura de la avenida Páez de El Paraíso se consiguió con una barricada y al parecer civiles armados lo habrían convidado a bajarse del vehículo, hizo caso omiso, intentó retroceder y le propinaron los disparos. Se conoció que sus pertenencias fueron robadas y cosas de valor que habían dentro del vehículo también. El Ministerio Público asignó a 2 fiscales para la investigación de este hecho. Margarita Toledo, Televen. El diputado Gilbert Caro fue imputado en un tribunal militar y será trasladado a la cárcel de Tocuyito en Carabobo. Al parlamentario se le acusa por los delitos de traición a la patria, sustracción de efectos militares, luego que el pasado 11 de enero fue detenido junto a su pareja Stacy Escalona en el peaje de La Cabrera en la autopista regional del centro. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, exigió a la MUD participar en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. El Consejo Nacional Electoral dijo el 10 de diciembre hay elecciones de gobernadores. ¿Qué dijo la derecha caprichosa? No, así no. Queremos unas elecciones sin el CNE. Vayan a la base, ese paltó escuálido. Si quieren participar, los esperamos. Si no quieren participar, váyanse bien largo. Allá. Cabello también cuestionó la actuación que ha tenido en los últimos días la Fiscalía General de la República. La canciller Delcy Rodríguez calificó como una derrota que no hubiera decisión en la sesión de la OEA sobre Venezuela que se llevó a cabo este miércoles. Desde la sede de la Cancillería, Rodríguez agradeció el apoyo recibido por países que forman parte de la Organización de Estados Americanos y que a su parecer sí están a favor de la autodeterminación de los pueblos y en contra de la injerencia en Venezuela. Y llegamos a esta reunión donde, como ustedes pueden ver y notar en las caras de los representantes y cancilleres del grupo de gobierno que pretende la intervención y el tutelaje de Venezuela, en su cara está marcada la derrota. La derrota se las propinó la silla vacía de Venezuela, pero una silla vacía colmada de dignidad, una silla vacía colmada de respeto hacia los países que tienen consideración moral sobre las normas multilaterales, sobre los principios esenciales, sobre los propósitos básicos que conducen a la comunidad internacional. Durante sus declaraciones de este jueves, la canciller de la República también ratificó su apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente. Porque la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, y ya Venezuela está encauzada en este gran evento electoral, político y jurídico, es un mecanismo, es una salida política, cuando ya todos los canales de comunicación, de diálogo con los sectores opositores fueron perturbados por la instalación que de la violencia hicieron sus líderes. Finalmente, la titular de la cartera de Relaciones Exteriores insistió en el llamado a dialogar por la paz del país. Cristal Chopite, Televen. El presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, señaló que durante la reunión celebrada ayer en la Organización de Estados Americanos se reflejó la crisis venezolana con profundidad. Todos los países de la Organización de Estados Americanos que conforman el continente americano, con algunas excepciones del Caribe, reflejaron la crisis venezolana con profundidad. Se habló de ruptura del orden constitucional, se habló del rechazo total a la Asamblea Nacional Constituyente y se habló de un tema que también es muy caro para los venezolanos hoy, que tiene que ver con la represión y el enjuiciamiento de ciudadanos, no en la instancia civil, sino en instancia militar.
En otro contexto, Florido aseguró que van 2.977 detenciones y más de 3.000 heridos en 62 días de protestas en nuestro país. El director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Andrés Eloy Méndez, deploró la convocatoria a manifestar ante la sede del Canal del Estado pautada para hoy. Y nadie quiere hacerse responsable. Ahora están convocando para el día de mañana el señor Samuel Díaz, joven, entiendo estudiante de la Universidad Metropolitana, a una movilización hacia este canal, hacia BTV, aquí en Los Ruiz, donde trabajan miles de venezolanos. Si aquí llegara a suceder algo con los trabajadores de BTV o con los vecinos de sus inmediaciones, el señor Samuel Díaz va a responder por esto. El señor Guevara, Julio Borges y Leopoldo López, que ya lo incorporaron en la agenda violenta de calle que ellos publican como una especie de presagio, ¿van a responder por lo que le pase a la gente en BTV? Méndez informó que Conatel está trabajando en aras de garantizar que las personas que actúan en las redes sociales asuman la responsabilidad de sus publicaciones. Un informe sobre la fecha definitiva de la votación para la constituyente y por qué lo trae esta semana el periódico Quinto Día. Incluye también un reportaje sobre dónde y quiénes son los traidores y las predicciones de María Corina Machado sobre el futuro político y los cambios que propone el ministerio. El ministerio de algunos viajes de Rodríguez Zapatero y sus gestiones con el gobierno son otros temas de este prestigioso medio de comunicación. Amigos, momento de otra pausa. En la próxima parte, Carlos Fernández entrevistará al director del Centro de Estudios Latinoamericanos, pero vamos de inmediato con Carlos Fernández para conocer más detalles. Hola, Carlos, cuéntanos. Sí, en efecto, vamos a conversar con Luis Alberto Butó, quien es docente, profesor de la Universidad Simón Bolívar, director de este Centro de Estudios Latinoamericanos de Seguridad, ¿no? A hablar un poco sobre el contexto, ¿no? Sobre la situación que vivimos, la crisis, la grave crisis político-institucional que abarca lo económico y lo social, ¿no? Y visualizar salidas. Ayer ocurrieron dos episodios que se suman, ¿no? El pronunciamiento de la fiscal general de la República solicitando una lectura o una interpretación particular sobre la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, hizo una serie de señalamientos a posteriori, y también esto que repentinamente anunció Maduro, una consulta pero a posteriori también. Es decir, luego que se realice la escogencia de esta Asamblea Constituyente que plantea por iniciativa y que convoca el oficialismo en este caso, con una interpretación diferente a lo que es el texto constitucional. Bueno, de esto y en términos generales sobre la situación nacional conversaremos en breve con Luis Alberto Butó. Bueno, el profesor Luis Alberto Butó nos acompaña. Muchas gracias, Luis Alberto, por estar con nosotros, bueno, y compartir también inquietudes y reflexiones, ¿no?, sobre el momento que vive, muy crítico, muy difícil. Estamos como entrampados y no terminados de vislumbrar o visualizar una salida a esta situación. El país no puede permanecer eternamente en una crisis y en una confrontación. No, no puede. Y estamos en una especie de como empate táctico entre el gobierno y la oposición, en el sentido de que la oposición no ha obtenido una victoria táctica que permita incrementar el fervor de la gente que está acompañando al liderazgo opositor en la calle. Y el gobierno, mientras tanto, ha ido avanzando en su proyecto autoritario de desconocer la soberanía popular a través del mecanismo de la Asamblea Nacional Constituyente, pero tampoco está obteniendo victorias que puedan considerarse fundamentales. Pareciera que estamos en esa especie de estancamiento donde los próximos días son determinantes. Y digo los próximos días porque tenemos un lapso muy corto para que se instale la Asamblea Nacional Constituyente, y eso va a implicar una ruptura completa, absoluta, de la institucionalidad venezolana, porque vas a tener una institucionalidad emergente, de facto prácticamente, que sería esta Asamblea Nacional Constituyente, y vas a tener una institucionalidad que fundamentalmente está representada en la Asamblea Nacional, sí, y que expresa la mayoría de la población venezolana. Ahora, es paradójico, ¿no?, eso que tú señalas, Luis Alberto, porque
en apariencia, ¿no? Y todo se refleja claramente, además, si vamos a la investigación científica, por llamarlo de esta forma, en las encuestas de opinión pública, hay un país que mayoritariamente es contrario a lo que es la orientación que marca el gobierno. Es decir, si el gobierno se midiera, según esas encuestas, pero perdiera de calle, como lo hizo en la elección de diciembre de 2015. Ahora, tú impones, de alguna forma de facto, como señalas, una nueva institucionalidad, se registra una ruptura. Ahora, ¿qué valor constitucional, qué valor jurídico, qué valor legal y qué valor político tiene esa nueva institucionalidad? No, no tiene ninguno. No tiene ninguno porque expresa la convicción que tiene este proyecto político revolucionario. Todo proyecto político revolucionario desprecia, no cree, desconfía de la soberanía popular. Lo único que hace es utilizarla. Habla a nombre de ella, eso sí. Para utilizarla hasta que le es favorable. Cuando no le es favorable, se expresa de una manera prácticamente biliosa, como lo señaló el expresidente Chávez en la derrota de 2007. En ese momento no hubo una victoria del pueblo venezolano, lo que hubo fue una victoria de excremento. Un hombre desencajado por la furia expresa el odio que sentía hacia la soberanía popular. Esa misma soberanía popular se expresa en 2015 y la élite en el poder señala que el pueblo se ha equivocado, que es una mayoría circunstancial y que no se puede permitir que el pueblo vuelva a equivocarse. ¿Por qué? Porque el proyecto revolucionario considera al pueblo una especie de enano mental, una especie de minusválido mental, porque no puede entender el fin supremo que está encarnado en esa vanguardia revolucionaria. Ergo, lo que pretende la Asamblea Nacional Constituyente es negar de la manera como sea, a troche y moche, cualquier expresión de la soberanía popular. Ahora fíjate, ahí puede presentarse, vamos a trabajar sobre un ejercicio hipotético o imaginario, ¿no? Ellos convocan su asamblea, ellos reúnen a su gente, ellos escogen entre ellos a los sectoriales y los territoriales. Y hacia afuera, por ejemplo, hacia el mundo, vuelvo con el planteamiento del valor. ¿Qué peso tiene o qué impacto tiene esa nueva institucionalidad? No, para la comunidad internacional se ha pronunciado, se ha venido pronunciando de manera muy clara en torno a la invalidez y la inviabilidad y lo no democrático de ese proyecto. No van a conquistar espacios en la comunidad internacional más allá de los aliados que ya tienen en este momento, algunos de los cuales se han ido replegando de alguna forma. Tal cual. Pero el hecho de llevar a cabo ese proyecto va a traer consecuencias en el sentido de que esa comunidad internacional de una u otra manera se va a pronunciar y va a incrementar la presión que hasta este momento se está ejerciendo, yo diría de manera bastante suave, en contra del gobierno venezolano. Ahora fíjate, Luis Alberto, eso que surge repentinamente, eso que surge del sombrero de Pumpá anoche. Bueno, voy a consultar, voy a un referéndum consultivo a ver si el pueblo está de acuerdo con esa constitución que nosotros vamos a elaborar en la nueva Asamblea Constituyente. ¿Cómo pudiera dársele alguna lectura a esto? ¿Qué interpretación le das en todo caso? No, ¿Eso es una trampa jaula? Ahí no hay puntada sin dedal. Ese es un proyecto estratégico que estaba diseñado desde el mismo 2007, cuando el chavismo se dio cuenta de que podía ser derrotado a través de elecciones, a través de la soberanía popular, y fue de una u otra manera urdiendo los mecanismos para burlar esa soberanía popular, para minimizar esa soberanía popular. Un poco pareció lo de Turquía, que Erdogan utilizaba el voto popular para llegar, pero cuando de repente las cosas no le fueron bien, entonces tomó otro camino y buscó la excusa de la intentona golpista que señaló. Tal cual, y por eso van dando a conocer los pasos que pretenden dar de manera escalonada. A mí no me extraña, por ejemplo, que se señale que van a someter esto a un referéndum consultivo. Pero no antes, sino después. Además, habida cuenta de que van a tener a través de ese mismo proceso constituyente la instauración, la elaboración, la implementación de unos mecanismos que permitan ganar esa elección. Es decir, garantizarse previamente
es antes la posibilidad de que esa nueva constitución se refrende a través de una medición electoral que va a estar manipulada, que va a estar condicionada y que va a plantearse en un terreno que le sea totalmente algo así como que, favorable al bueno, yo te gobierno. consulto, pero yo voy a ganar. O yo te consulto, mejor dicho, yo hago que tú respondas lo que yo quiero que respondas, porque los mecanismos que voy a establecer son, van a estar establecidos de tal manera que van a permitir que ese proyecto se consolide. Es, por ejemplo, la participación sectorial. Pero eso es para colocar, y perdona Luis Alberto, también de alguna manera en una situación embarazosa a los opositores, ya que rechaza el país o una sociedad y unos opositores, digamos, organizados en una vanguardia política, la propuesta constituyente, entonces yo la voy a hacer de todas maneras y la voy a ganar sectorial y territorialmente. Entonces después yo te voy a decir a ti, mira, ahora vota, pues, ya está aprobada, vota si quieres o no quieres la Constitución. No, bueno, pero ahí la oposición no entendería, el liderazgo opositor no entendería lo que es hacer política, porque una de las debilidades cuando se va a la contienda política es seguir la agenda de tu opositor y no colocar tú mismo la agenda. Si el liderazgo opositor juega con esa agenda, está perdido. Tiene que colocar su propia agenda, tiene que ponerla sobre el terreno y tiene que obligar al gobierno a discutir en torno a esa agenda, a bregar en torno a esa agenda. No puede ser reactiva el liderazgo opositor, tiene que ser completamente proactivo. Ahora, ¿qué factores internamente pudieran llevar a que el gobierno dé un viraje, ¿no? En este caso. Bueno, el primero, la oposición que está en la calle. Es verdad que las manifestaciones tienen un alto costo, han tenido un alto costo para el sector que se manifiesta en la calle. Pero para el gobierno tampoco, ningún gobierno puede estar frente a 60, 90 días de gente en la calle, porque el país se paraliza. Es decir, el gobierno hay un desgaste sabe, mutuo, ¿no? Hay un desgaste mutuo, pero no hay que olvidar que el gobierno tiene la responsabilidad de que el país esté en normalidad. Es decir, que quien puede estar perdiendo más en la medida en que las manifestaciones se mantienen es el propio gobierno, porque es el responsable de mantener la posibilidad de que el país funcione normalmente y no lo está logrando, lo cual lo puede convertir efectivamente en una especie de Estado fallido, incapaz de gobernar. Es un gobierno que no tiene gobernabilidad alguna. Bueno, bien interesante esta serie de comentarios, ¿no, Luis Alberto, y reflexiones. Bueno, te he invitado por una próxima oportunidad para seguir hablando de este y otros temas, ¿no?, que son importantes dentro del contexto que vivimos. El profesor Luis Alberto Butó. Bueno, nos vamos a la pausa. Al retorno tendrá entonces el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Amigos, comenzamos las informaciones del entretenimiento con Ed Sheeran, quien estuvo en el Carpool Karaoke de James Corden y presentaron un adelanto. En el show se podrá ver a Ed cantar algunos de sus éxitos junto al presentador. Asimismo anunciaron que los próximos en visitar el popular sección del programa Late Show serán Tom Cruise, David Beckham y Jennifer Hudson. También la transmisión de Carpool será la intérprete de karaoke el próximo martes 6 de junio. Y hablando de este segmento, Apple Music dio a conocer la fecha de lanzamiento de la serie Carpool Karaoke. La compañía publicó a través de su página web que el estreno será el 8 de agosto de este año. Recordemos que será una adaptación del show de James Corden y estos episodios estarán disponibles todos los martes en la plataforma según la empresa. El programa contará con la participación de varios artistas y serán disfrutados por las personas suscritas a la aplicación. Asimismo estará disponible en más de 100 países. Continuamos con artistas del mundo musical. Justin Bieber enloqueció a sus seguidores tras publicar 26 fotos en menos de 24 horas, luego de una semana sin compartir nada. El cantante canadiense reapareció en una faceta más íntima y divertida, compartiendo algunas fotografías luego de un concierto en su casa con unos amigos, entre otros. Una de las fotos que generó más controversia fue una en la que sale su cara sobre el cuerpo de una mujer luciendo un traje azul abierto. Aún se desconoce el motivo de la acción, pues se especula que la cuenta de Bieber fue hackeada. Por su parte, no ha dado declaraciones, sin embargo recibió millones de me gusta en pocas horas, así como comentarios positivos por lo divertidas que han sido.
Otro cantante que sorprendió al público es Joe Jonas, quien junto a su banda estuvo como chofer de taxi. El hecho se trató de una broma del programa Undercover Lift, donde las celebridades se convierten en conductores para sorprender a los pasajeros. En esta oportunidad fue el cantante quien se encargó de recoger varias personas, además de entablar conversaciones para anunciar que debía pasar por más usuarios, a pesar de que solo revelaba la identidad del intérprete. Al bajar el auto, una de las pasajeras le preguntó si era Joe Jonas, momento que aprovechó para tomarse una fotografía con todos los que iban en el vehículo. Entre los artistas que han participado en el programa se encuentra Demi Lovato y Shaquille O'Neal. Bueno, despedí aquí, todo fue rapidísimo, Héctor. Nos toman de sorpresa, se despide muy rápido, así que bueno, nada que ver. A ver, aquí estamos y estamos preguntando, bueno, ¿y dónde están aquí los compañeros? Aquí estamos, llegamos. Bueno, menos mal. A la despedida. Bueno, a la despedida, bueno, será así es, amigos. hasta el lunes. Hasta el lunes. Sí, señor. Fin de semana. Cuídense.